Mire, medidas que se han tomado ya. Se han cerrado todos los expedientes administrativos que estaban abiertos por impago. Si el expediente estaba en vía administrativa, entienden lo que significa el verbo cerrar. Se han cerrado los expedientes administrativos que estaban en vía administrativa de desahucio. Se ha establecido un plan de pago ajustado a la situación económica de las familias. Se ha minorado parcialmente el coste del alquiler del 100%, si así se hubiera solicitado. Si el expediente se encuentra en vía judicial, se está solicitando el archivo de los procesos. Si ya existiera auto de entrada en domicilio, no se procede al lanzamiento y se comunica al juzgado el acuerdo que justifica la no ejecución. La alternativa habitacional en las viviendas sociales queda garantizada con la permanencia en la vivienda. Estos son hechos, señora Lozano, no son palabras, son sencillamente hechos. Para ayudar a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias, se ha impulsado y tramitado un proyecto de ley que sigue un trámite. No cree usted que las leyes se hacen de la noche a la mañana, tienen que ser sometidas a conocimiento público, tienen que pasar por los informes jurídicos pertinentes y que tienen e incluyen medidas de intermediación, de regulación de derechos reales de tanteo y retracto sobre todo tipo de vivienda protegida, sobre expropiación del usufructo temporal a entidades financieras. También hemos puesto en marcha el diseño y la implantación de un nuevo subvención de alquiler en un decreto ley que vendrá a esta Cámara próximamente. Y de la misma manera que estamos planificando el servicio de intermediación que va incluido en el proyecto de presupuesto que llegará a esta Cámara. Gracias, señora presidenta.